Y Fernando Fracchelli te lo había anunciado, yo te lo había anticipado allá por los primeros días de enero de este año. Iba a ser un año particular en el Congreso porque era un año electoral y todo iba a estar girando en lo que fue en definitiva las diferentes elecciones provinciales y después que terminaron y concluyeron con la elección de octubre. Por eso tenemos que hablar del primer día del Senado post-elecciones, como si hubiera comenzado el año ahora, ¿no? Es así, Alejandro, buen día. Y ahora también lo que se va a dar es el apuro de los legisladores por avanzar rápidamente en algunos proyectos de ley antes que termine el periodo de sesiones ordinarias del Parlamento que finalizan el 30 de este mes de noviembre, porque después va a ingresar el periodo de sesiones extraordinarias si es que el Ejecutivo lo convoca, pero además tenemos que el próximo 10 de diciembre ya se renueva el Congreso de la Nación y más de un proyecto va a quedar prácticamente, te diría, inconcluso, a lo mejor con alguna media sanción de alguna de las cámaras legislativas o a lo mejor va a quedar un proyecto que avanzó a lo mejor en alguna comisión pero no llegó al propio recinto del Senado o de la Cámara de Diputados y va a tener que volver nuevamente al trámite parlamentario porque se renueva en definitiva el Parlamento Nacional, la conformación, la composición del Congreso de la Nación. Vos bien decís, primera sesión en el Senado, se avanzó con la aprobación de pliegos de magistrados federales en la República Argentina, se avanzó también con un proyecto y con un tema que tiene que ver con Internet, que entre lo que dice el Código Penal y la utilización de Internet parece que todavía en algunos puntos hay un vacío y el Congreso lentamente va trabajando en esos temas. ¿Por qué decimos esto? Porque se aprobó una iniciativa, se aprobó en la Cámara de Senadores, este tema pasa ahora a la Cámara de Diputados y que tiene que ver con tipificar delitos sexuales por Internet relacionado principalmente con menores. No tenemos presupuesto 2011, vamos a tener presupuesto 2012, seguramente en el 2012, cuando se renueve la Cámara y haya una cierta... Porque es complicado ahora, ¿no? Que haya un 2000... ¿Cómo lo ves? Yo te diría que el presupuesto están ahí conversando. Oficialistas, opositores están conversando a ver si el presupuesto finalmente se aprueba antes de la renovación parlamentaria, es decir, antes del próximo 10 de diciembre. El oficialismo dice que ha chequeado la cantidad de diputados que hay y eso le llevaría a que hoy por hoy tiene el número como para aprobar el proyecto de presupuesto que envió el Poder Ejecutivo. Y también están algunos hombres y mujeres del bloque del Frente para la Victoria que dicen esperemos y después de la renovación del Congreso va a haber una mayoría más holgada para el oficialismo y lo vamos a aprobar como una cuestión de manera sería bueno más que lo rápida. aprueben antes, ¿no? O sea, Lo cierto es que se están viendo ahí el tema de los tiempos, principalmente, que va a tener el Parlamento Nacional para avanzar con algunos proyectos de ley que no queden pendientes y discutir el presupuesto posiblemente después del 10 de diciembre y ya sería en sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo Nacional. De una manera o de otra, lo que podemos decir que está garantizada la discusión y el tratamiento y la aprobación del proyecto de ley de presupuesto del año 2012. No va a ocurrir como lo que ocurrió en este año 2011, que en definitiva no hubo presupuesto y se tuvo que prorrogar el presupuesto del año 2010. Tenés una nota. Hablamos sobre este tema con un diputado de la oposición principalmente. El oficialismo dice, nosotros vamos a aprobar el proyecto que envió el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Qué dice la oposición? ¿Qué dice Gerardo Milman del bloque del GEN, el bloque de Margarita Stolbizer de la provincia de Buenos Aires? Ojalá este año podamos tener un presupuesto nacional, no como ocurrió el año pasado, que tanto el Congreso como el Poder Ejecutivo no nos pudimos poner de acuerdo. Desde nuestra perspectiva, lo mejor sería tener esta ley en manos del Poder Ejecutivo para poder tener un esquema de normalidad, sobre todo ante las turbulencias que pueden venir desde afuera. ¿Cómo avisora el bloque suyo la situación parlamentaria que se va a dar no solo para los próximos meses, sino después de la renovación? Bueno, en realidad lo que va a ocurrir es plasmar en el Congreso de la Nación el resultado de la última elección, donde el oficialismo seguramente tendrá mayoría y recuperará espacios que hasta ahora no tendría. Ojalá eso sirva para abrir una puerta de diálogo entre sectores de la oposición y el gobierno para tener una actividad parlamentaria constructiva. Nosotros desde el GEN, en el Frente Amplio Progresista, tenemos esa visión. Queremos construir, queremos mejorar, queremos aportar lo nuestro. Seguramente no vamos a coincidir en todo porque tenemos vertientes políticas distintas, pero la idea es poder aunar esfuerzos para que tengamos una legislación más moderna, más pujante.
El presupuesto, los debates que se van a venir en el Parlamento Nacional, ya los legisladores comienzan a hablar y a ver las expectativas que hay en torno a cómo van a ser los tiempos parlamentarios con la renovación del Congreso a partir del próximo 10 de diciembre.